Hola, mi nombre es Carlos Iván Contreras Santoyo y lo que voy a exponer en este video es el ejercicio 15 de la materia electrónica de potencia, siendo esta la última tarea previa al circuito final. Y bueno, quiero comenzar esta presentación con qué es la electrónica de potencia. Y esta es la encargada del estudio de dispositivos, circuitos y sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica, lo cual nos ayuda a el estudio de los dispositivos que utilizamos en la vida cotidiana, como lo son las televisiones, los microondas y también cosas pequeñas como los cargadores de nuestros celulares. Y a continuación voy a explicar qué importancia tiene la electrónica de potencia en la vida cotidiana. Y la importancia es que es una disciplina muy importante ya que permite mejorar la eficiencia y calidad del suministro de energía eléctrica y esto resulta en la reducción en el consumo de energía y una disminución de los costos de producción y una mejora calidad, que esto ayuda en la vida cotidiana de las personas ya que es más fácil adquirir las cosas eléctricas. Por ejemplo, es más fácil adquirir una computadora, un cargador de celular, ya que la investigación es menos y hace más eficiente la producción. Ahora, en la electrónica de potencia existen cuatro tipos de convertidores de potencia, los cuales son de alterna continua, alterna alterna, continua alterna y continua continua. En un momento voy a explicar cada uno de ellos, pero primero quisiera explicar lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Y bueno, la corriente alterna es una corriente eléctrica en la cual la dirección del flujo de los electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos, no es constante, y contrario a eso, la corriente continua es una corriente constante, su intensidad es constante y va en línea recta, a diferencia de la alterna, la cual, como se ve en las imágenes, aquí podemos apreciar la corriente continua, que es una línea completamente recta, mientras que la alterna va subiendo y bajando, no es continua. Ahora, el convertidor de alterna continua. Convierte la corriente alterna en una corriente continua y unidireccional, como se vio en la imagen anterior, y en una salida a la cual la corriente y el voltaje de salida pueden ser modificables. Un ejemplo son los transformadores que se ajustan de la fuente de corriente alterna, reduciendo la tensión para mejorar el rango de funcionamiento. Por ejemplo, si lo conectamos a una corriente de 120 volts, nos dará una de 12 volts. Ahora, otro que tenemos es alterna alterna, el cual este es un dispositivo de estado sólido que convierte una señal de entrada de corriente alterna en una señal de salida de igual manera alterna, donde el voltaje y la frecuencia de salida se pueden modificar arbitrariamente y se utiliza en sistemas de control de velocidades de motores y en sistemas de transmisión de energía eléctrica a la larga distancia, el cual los podemos observar en los postes de luz que se encuentran en las calles, los que son grandes que parecen antenas, en esos. Ahora, también tenemos convertidor de continua alterna, el cual tiene el nombre de un inversor y este transfiere potencia desde una fuente de corriente continua a una carga de corriente alterna. Se utiliza en sistemas de alimentación de motores y en sistemas de generación de energía solar o eólica. Ahora también tenemos continua continua, el cual es un convertidor que convierte la corriente continua en otra corriente continua de diferente voltaje o corriente, y se utiliza en sistemas de alimentación de dispositivos eléctricos como lo son los cargadores, las fuentes de poder, las cuales son muy utilizadas, por lo menos nosotros en la escuela, ya que eran la fuente donde sacamos la energía para alimentar nuestros circuitos eléctricos. Ahora, quisiera explicar unos principales componentes utilizados en la electrónica de potencia, los cuales investigué, se utilizan más, pero aquí son los 10 que yo encontré y voy a ir explicando cada uno de ellos.
y empezamos con los diodos. Estos permiten el flujo de corriente en una sola dirección y se utilizan en rectificadores para convertir corriente alterna en corriente directa, que es lo que acabamos de explicar. Y aquí está su símbolo con el cual lo podemos encontrar si no está la imagen de cómo es un diodo físicamente. Ahora, también tenemos transistores. Estos son dispositivos semiconductores que permiten la amplificación y el control de la corriente eléctrica y se utilizan en los inversores y en sistemas de control de potencia. Aquí en mi lado derecho de la pantalla se encuentra el símbolo de este componente. Yo los llegamos a utilizar gran parte en diferentes actividades a lo largo del semestre. También tenemos los tristores. Estos son dispositivos de control de potencia que permiten la regulación de corriente eléctrica en circuitos de corriente alterna y se utilizan en sistemas de control de velocidad de motores. Aquí tenemos el símbolo con el cual lo podemos encontrar. También tenemos los MOSFET. Estos son dispositivos semiconductores que permiten la amplificación y el control de la corriente eléctrica y se utilizan en los inversores, en sistemas de control de potencia y en fuentes de alimentación de alta eficiencia. Lo que quiere decir es de que estos se utilizan en fuentes de alimentación que dan, este, que no son, este, varían mucho, sino que lanza un voltaje específico, el cual podemos encontrar una de estas fuentes en el laboratorio de mecatrónica de la universidad. Y aquí está el símbolo con el cual lo podemos encontrar. Y también tenemos los capacitores, los cuales son componentes que almacenan energía eléctrica y se utilizan en circuitos y estos evitan de que llegue una alta corriente a algún componente el cual no lo resistiría. Existen dos tipos de esto, es el cerámico y el electrolítico. El cerámico no cuenta con polaridad y el electrolítico sí cuenta con positivo y negativo. Aquí están los símbolos con los cuales los podemos encontrar. Ahora, también tenemos el transformador, el cual son componentes que permiten la transferencia de energía eléctrica de un circuito a otro mediante la inducción electromagnética y se utilizan en sistemas de alimentación de energía y sistemas de transmisión de energía eléctrica. Nosotros lo utilizamos en la escuela para uno de los circuitos que realizamos a lo largo del semestre, el cual era conectarlo y que lanzara un voltaje de 12 volts y esto alimentaba nuestro circuito eléctrico. Ahora, también tenemos los circuitos integrados. De estos hay una gran variedad de ellos y tienen diferentes funciones. Y estos son componentes electrónicos que tienen en su interior un circuito electrónico miniaturizado. Normalmente los circuitos integrados son muy pequeños y muy delicados también. Una, tienen la capacidad de recibir cierto voltaje. Si reciben más, se queman. De hecho, también no resisten el calor que se recibe a la hora de soldarlos. Entonces, por eso es recomendable utilizar protectores, los cuales son una basecita para que así no se dañe el circuito integrado. También tenemos los fusibles y estos son dispositivos de protección que se utilizan para proteger los circuitos de sobrecargas de corriente eléctrica o cortocircuitos. Estos los encontramos en diferentes circuitos y también nos contamos con los automóviles. Aquí tenemos el símbolo con el cual lo podemos encontrar. Ve el circuito integrado, también hay diferentes símbolos con los cuales los podemos encontrar. Aquí se notan. Y existen, de los circuitos integrados, también existen variaciones en sus terminales. Hay de 3 de cada lado, o sea, 6 en total, 8 en total o 16 en total. Y también hay de otras cantidades.
Ahora también tenemos los DIAC, los cuales son diodos para corriente alterna, por eso el nombre, D de diodo y AC de corriente alterna. Y son semiconductores y son de dos conexiones, como se logra ver en su símbolo, y conducen la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor característico para ese dispositivo. Y también tenemos el TRIAC, el cual es un dispositivo semiconductor de corriente alterna y se utiliza en baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz y controles de velocidad para motores eléctricos. Y lo que hemos visto es de que la corriente alterna normalmente se utiliza en los motores, ya que muchos de los que presenté aquí se nota eso, ya que varios dicen la especificación de corriente alterna y se utilizan en los motores. Ahora, los principales retos a los que me enfrenté personalmente a lo largo de este semestre en la materia fueron que yo, la verdad, había utilizado muy poco lo que era la electrónica. Nada más había hecho circuitos muy básicos y casi no hacíamos nada práctico, era más bien puro teórico en semestres pasados. Entonces, al enfrentarme de que cada semana se haría un circuito diferente, era un reto completamente diferente, ya que cualquier cosa que saliera mal, un mal acomodo en los componentes podría ser el fracaso a la hora de elaborar el circuito. La verdad, eso me pasó seguido. También uno de los retos es que al yo ser daltónico no distinguía el color de las resistencias, entonces me tuve que basar mi, en mis compañeros que me ayudaran o también en mi multímetro. Pero al no saber bien el funcionamiento, de repente no sabía cómo leer las resistencias y al buscarlo en internet pedía que analizara los colores. También otro reto fue a la hora de soldar, ya que se necesita tener bastante precisión para no quemar el componente o también que el estaño no uniera diferentes terminales de los componentes que no deberían de estar unidas. Y a esto me enfrenté ya que mi pulso no es bueno, mi pulso tiemblo bastante, entonces fue una gran dificultad. Y la actividad que más disfruté realizar fue la actividad número 2 que fueron la elaboración de los primeros circuitos, ya que la actividad uno fue un pequeño para saber cómo andábamos de conocimientos y la actividad 2 ya fue realizar un circuito y más específico fue el ejercicio número 2 ya que este también fue mi primer acercamiento a trabajar con diferentes componentes y realizar la construcción, ya que como lo dije con anterioridad, no había tenido yo el placer de construir circuitos un poco más elaborados, normalmente era encender un LED. Y bueno, el funcionamiento de este circuito en específico que elaboramos es similar al que encontramos en las lámparas que se encuentran en la calle. El, el componente principal fue un LDR y este funciona aplicando su resistencia varía con la luz. Y el circuito era de que a la hora de ponerle luz al LDR, aunque presionáramos el botón, el LED no se iba a encender. Y al contrario, si tapábamos el LDR y había oscuridad, al presionar el botón, el LED se encendía. Y aquí tenemos cómo fue elaborado el diagrama que se utilizó para la elaboración de este circuito. Y una breve explicación de mi proyecto final. Lo que yo estoy haciendo es un amplificador de sonido con la ayuda del circuito integrado LM386, el cual sus terminales son muy específicas, ya que
al conectar mal una, no se escuchará el resultado en la bocina. También este circuito integrado, el LM386, me sirvió bastante ya que normalmente yo utilizo como fuente de poder una batería de 9 volts y este aguanta desde 5 volts hasta 12, entonces fue bastante útil y la verdad sí me enfrenté a varios retos ya que era tanto de manera individual y no podía pedirle algún consejo o ayuda a mis compañeros y también al agregar nuevos componentes que uno no sabe, pues no funcionan como uno quiere, fue lo que me pasó y también ha sido un gran trabajo elaborarlo, ya que fueron varias semanas, el principio fue investigarlo, también elaborar el diagrama, tanto en hojas como ya en el Circuit Wizard, el cual es el que utilizamos para la elaboración de los circuitos y eh, ya sirve satisfactoriamente. Y lo que hace es de que mediante el LM386, al yo conectar un cable auxiliar, el cual es la entrada de audio, saldrá el sonido que yo reproduzca en mi celular en una bocina de 8 ohms, que es la bocina que me recomendaron para utilizar en este circuito, ya que yo no iba a utilizar una gran fuente de poder, sino una batería de 9 volts. Y ahora la electrónica de potencia en la vida real, yo escogí lo que es un microondas. Aquí tenemos el diagrama del cual está elaborado el microondas. Y también podemos observar que cuenta con diferentes componentes, los cuales reproduje en la línea de atrás, se alimenta de corriente alterna, como podemos ver. Podemos ver un transformador, fusibles, también push buttons, diodos, condensadores o capacitores. Por ejemplo, que no trae polaridad, no se ve por ningún lado la marca del positivo. Podemos observar que puede ser cerámico. La verdad, no estoy seguro, nunca he desarmado un microondas. Y ahora, los hornos de microondas se utilizan la electrónica de potencia para controlar la potencia de salida y el tiempo de cocción, lo que permite una cocción rápida y eficiente de los alimentos. Por eso es que son tiempos cortos en la elaboración, por ejemplo, de recalentar la comida. Es eficiente y a corto tiempo, lo cual tardaría un poco más, por ejemplo, en la estufa o en el asador. Y bueno, mi conclusión final es que la verdad sí fue un reto muy grande el haber tomado el certificado de electrónica automotriz, ya que con anterioridad, como lo expliqué, no había trabajado de gran manera con componentes eléctricos, ni elaborando circuitos ya más complejos, pero creo que las enseñanzas que me deja este semestre son de que si uno pone empeño, puede lograrlo. Si uno quiere aprender, puede aprender con ayuda tanto de un maestro como, como compañeros, tener una guía, el cual en este caso fue el profesor Irving, que la verdad fue una gran guía en cuanto a la elaboración de los componentes y creo que también el que esté enseñando una persona que le apasiona este tema ayuda a ver de que tiene una gran importancia y motiva a uno a intentarlo y a no rendirse. También creo que sí fue difícil el adaptarme a trabajos semanales, ya que con anterioridad eran trabajos cada 15 días, entonces, y no eran tan elaborados como la construcción de un circuito, más aparte la elaboración de un documento donde se explicara el componente principal de ese circuito, el funcionamiento de ese circuito, tomar las medidas. Entonces me queda ese aprendizaje de que uno mostrando el empeño y mostrando
que sí quiere aprender, puede lograr grandes cosas y puede ir avanzando poco a poco, teniendo una buena guía, ayuda de gente que le guste lo mismo. Muchas gracias. Este es el fin de mi presentación y nada, que me quedo con esa enseñanza de que el que persevera alcanza, como dice el dicho, ya que no importa qué tan difícil es, si uno quiere lograrlo, lo va a hacer con el tiempo necesario y tomando empeño. Gracias.